Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. Bueno, en Los del Podio, tercera temporada, nuestro programa Venezolanos, tenemos un invitado de lujo, el ingeniero José María de Viana del Barrio. Bienvenido, José María. Muchas gracias, Rafael. Un placer estar contigo aquí. Bueno, José María, tú eres hijo de Santos de Viana y de Milagros del Barrio, inmigrantes vascos que llegaron a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, y naciste en Caracas el 2 de diciembre de 1954. ¿Antes o después de tu hermano Miquel, de tu hermana Amaya y de tu hermana Conchita? Yo soy el segundo. Tú eres el segundo. El segundo. Nací en la Clínica Santa Ana de San Bernardino. Sí. Y nos llevábamos aproximadamente 2 años uno con otro. Entonces quiere decir que después nació Amaya, después nació Conchita. Miquel era el mayor, entonces. Miquel era nuestro hermano mayor, así el es. Hermano mayor. El hermano mayor, así es. Bueno, y ustedes se criaron en la parroquia San Juan, y déjame confesarte que tenemos allí algo común. Yo vivía en El Paraíso y el lugar al que íbamos a misa era la iglesia de Capuchinos, y la misa la daba un cura que tú has debido conocer, que era Cayetano del Duca. Monseñor del Duca, así es. Que en nuestras infancias tuvimos algo en común. Tuvimos cerca, exacto. Sí. Bueno, pues fíjate, vivíamos en Antímano, pero papá quería que estuviéramos en una escuela de calidad, y en aquella época los hermanos de la Salle representaban la escuela parroquial de San Juan. Qué bien. Tenía alguna relación con el hermano Luis Gaudencio, que fue un hermano muy interesante aquí. El hermano le dijo, bueno, pues que comiencen en la escuela parroquial. Era una escuela gratuita, pero que funcionaba de una forma increíble, ¿verdad? Yo tengo fotos del cuerpo docente, por ejemplo, ya que era una escuela modesta que solamente llegaba a 6º grado. Había como 20 profesores notables y bueno, de hecho, San Juan para nosotros fue muy importante. Además que vivíamos en Antímano, lo que quiere decir que íbamos en el autobús. Y una cosa interesante de esa época, Rafael, es que la escuela trabajaba 2 turnos. Eso quería decir que ibas en la mañana, tenías que volver a almorzar y volvías en la tarde. Sí. Y te ibas por toda la avenida San Martín. Variaba por la avenida San Martín, los autobuses rojos, claro, famosos que utilizábamos. Eso quiere decir que desde los 5 años estamos subiéndonos a los autobuses. Entonces, a pesar de ser hijos de Musiú, como decíamos en aquella época, sí, muy temprano aprendimos a tener un contacto muy estrecho con la gente de la parroquia San Juan. Claro. Especialmente muchos compañeros del Guarataro y del Silencio. Y esos recuerdos permanecen todavía, ¿no? Bueno, históricamente los vascos han sido una comunidad de trabajo fuerte, de disciplina. Tus padres probablemente eran unos padres severos, exigentes. Muy exigentes. Para ellos estaba claro que la forma de... Claro, Venezuela es un sitio en que la movilidad social existía. Claro. Ellos venían de un país muy pobre, que era la España de esas épocas, y de verdad que llegan a un país en donde los hijos de los trabajadores, papá era un señor que era mecánico, mi mamá era una señora, bueno, en esa época se dedicó a preparar arepas, porque había la casualidad que llegábamos a la casa de la señora Escauriza, que era la señora que hacía las arepas en Antímano. Y los que no saben de qué estamos hablando, antes del año 60 que apareció la harina pan. Bueno, si usted quería preparar arepas, pues tenía que moler el país milado. Entonces, mamá era una señora muy humilde, pero ellos entendieron que en Venezuela podían tener una oportunidad sus hijos que efectivamente en España en aquella época no ocurría. No era posible. Es decir, nosotros efectivamente estudiamos en la escuela y posteriormente seguimos en el colegio de Tienda Honda. La Salle. En la Salle Tienda Honda,
La educación lasallista es de primera. De ahí han salido venezolanos extraordinarios. Así es, así es. Y además hombres de bien. Hombres de bien. Que quizás lo que yo más destaco de mi experiencia en la escuela fue el aprendizaje de... Había un hermano de La Salle muy interesante que era el hermano Ángel. Antes los hermanos se cambiaban los nombres cuando eran religiosos, y él me enseñó a que había que reparar los pupitres de la escuela. Es decir, los miércoles en la tarde habían unos jóvenes, unos niños que iban a hacer deporte, pero yo muy temprano me puse a la orden de una cuadrilla de niños que tenía el hermano Ángel, que todos los miércoles en la tarde, Rafael, reparábamos los pupitres. Yo aprendí que los pupitres están tan bonitos porque alguien se ocupa de ellos. Es una cosa muy importante. Y luego, yo creo que en Tienda Onda lo que he destacado más importante es que ellos tenían, desde muy temprano, te comprometían en el trabajo social. Entonces quiero decir que, mira, fundamentalmente, a mí me impresionó mucho después viéndolo en el tiempo, que siendo muy joven, me enseñaron a visitar los hospitales. Entonces el hospital ortopédico infantil, el hospital Vargas, lo visitábamos 2 veces a la semana. ¿Y qué hacíamos? Bueno, acompañar a las personas en su dolor, en su y eso los hermanos Lasalle, y yo se los he dicho en el tiempo y se los agradezco mucho porque efectivamente crearon un sentimiento importante que es de el compromiso con los que más sufren, con los que menos tienen. Claro. Eso es. Mi papá estudió en el Colegio La Salle en Barquisimeto, y él siempre nombraba con gran admiración al hermano Nectario María. ¿Cómo no? ¿Hay algún hermano de La Salle que influyó particularmente en tu formación, en el bachillerato? Mira, hubo varias generaciones de hermanos donde se participó. El hermano Luis Audencio, aunque no tuvimos contacto directo con él, era muy cercano a mi padre. Pero posteriormente... recuerdo mucho en la secundaria al hermano Pablo Bravo, que era el prefecto. El prefecto era quien manejaba el tema de la disciplina. Sí. Entonces, en aquel alboroto que éramos 600 estudiantes, adolescentes, con toda la cosa, cómo mantener una disciplina para el trabajo. Y recuerdo mucho, chicos, que cuando uno se portaba mal y tenían que sancionarlo, nos mandaban a realizar potencias que significaban estar muchas horas calculando. 80 elevado a la 54. ¡Caramba! Entonces, eso me pareció que siempre fue valioso. Claro. Quizás sí, ¿no? A mí me pareció que eso era muy valioso. Y había otro tipo de sanción de esa época, que es interesante, que había un hermano que nos pedía que aprendiéramos de memoria poesías de poetas venezolanos. Por ejemplo, Flor se llamaba, Flor era ella, Flor de los Valles. Pérez Bonalde. Pérez Bonalde. Entonces, oye, yo no conocía a Pérez Bonalde. En aquella época no había fotografías fáciles, pero yo conocía sus poesías porque cada vez que me portaba mal y me tocaba una sanción, me daban una sanción de esas que yo creo que al final me ayudó. Son muy buenas y son del mejor. Bueno, así y llegas y te gradúas de bachiller en La Salle Tienda Onda. Sí. Y decides, ¿cómo escoges tú? ¿Cómo te orientaste hacia lo que estudiaste? Mira, lo que pasa es que en aquella época habían unos procesos de investigación vocacional. Sí. Entonces alguien dijo, usted debería estudiar una ingeniería, pero por cierto que me orientaron a la ingeniería mecánica. Muy bien. La historia corta es que yo originalmente apliqué en la Bolívar, que en aquel momento estaba recién fundándose. Claro. Y era un proceso de admisión bastante complicado. Yo efectivamente ingresé por admisión en la Bolívar, pero la Bolívar era una universidad que quedaba muy lejos. Bueno, en Sartenejas. En Sartenejas. ¿Tú vivías en ese entonces? Yo vivía en Antímano. En Antímano, claro. Así es. Entonces yo, claro, la verdad es que yo tenía como proyecto... Pero tenías enfrente una universidad. Claro, pero resulta que la Católica, recuerdas que es una universidad privada y había que pagar algunas matrículas. Sí. Papá había muerto. En mi casa trabajaba todo el mundo porque mi madre puso a trabajar hasta mi hermana menor, que tenía 15 años, tocaba el órgano en la iglesia. Todos trabajamos y además en el sistema vasco
nadie toca el dinero, lo toca solamente la madre. ¿Así? Así es, ese es el Pero sistema. es un verdadero matriarcado empresarial, ¿no? Solamente el día que me casé pude disponer de mi sueldo, ¿no? Entonces, mi madre, y al final es muy sabio, porque es la forma de que los pequeños, cada uno no puede hacer con el dinero. Entonces, para mí era muy complicado. Y entonces yo pensaba comprar una moto que afortunadamente nunca compré porque me asusté suficientemente. Claro, hay que recordar que no estaba aún funcionando la autopista de Prado del Este. Y la de Caricuao, ¿no? Esa sí estaba funcionando, pero ir de Antímano a Sarteneja era un periplo muy largo. Sí. Pero lo cierto fue por Tazón. Tenías que ir por Tazón o te ibas por la carretera vieja de la Baruta, Trinidad, de Baruta. Bueno, la historia corta fue que decidí, mire, yo voy a entrar en la Universidad Católica. En aquel momento un padre vasco y nos dijo, mire, ahí tenemos unos programas de ayuda que siempre funcionaron. Es decir, realmente en la Católica siempre hay programas. Todavía hoy cerca del 40% de los muchachos tienen algún tipo de ayuda económica para ti. Y entonces, si tú tienes talento, no te dejan ir. Originalmente me inscribí en ingeniería industrial, pero después tuve unos profesores, Rafael, que eran unos profesores que eran inspiradores. Es decir, los profesores del área de ingeniería civil que me tocaron a mí conocer eran unos señores tremendamente. ¿Recuerdas Guido Arnal Arroyo. Claro, el rector. Juan José Bolinaga. Claro. Miquel Arocena. Sí, señor, fue presidente del INOS y después fue un gran compañero nuestro. Santiago Vera Izquierdo, que en aquel momento fue decano, pero él daba clases en el básico y eso fue un aprendizaje para mí. Él daba clases en mecánica racional. Y fue un tremendo maestro para nosotros. Es decir, era una escuela. O sea, que te cambiaste a ingeniería civil. Me terminé cambiando a ingeniería civil. Siempre con la ilusión y con el interés en el tema industrial. Pero un día creo que el profesor Bolinaga. Eso nos lo vas a contar en la próxima parte del programa. Estamos conversando con José María de Viana, un extraordinario gerente público y privado venezolano con una trayectoria excepcional en empresas de servicio público. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos en Los del Podio, tercera temporada, conversando con José María de Viana. José María, nos estabas relatando tu cambio de ingeniería industrial a ingeniería civil. Ahí tienes grandes profesores en la Universidad Católica Andrés Bello. Y cuando te gradúas, ¿qué haces? ¿Cómo comienza tu vida profesional? Bueno, lo que pasa es que tuvimos un antecedente que fue que durante el trabajo especial de grado me invitaron a participar en un grupo que se llamaba la Comisión del Plan Nacional de Recursos Hidráulicos, COPLANAR. Y ese era como el centro de talento desarrollando el plan de recursos hidráulicos. Y ahí, por supuesto, había pasado el doctor Bolinaga, está el doctor Gabaldón, había pasado por allí. Estaba Pedro Pablo Purua, que era un gran maestro de nosotros. Claro. Y entonces, con aquel espíritu me dijeron, bueno, ustedes deben dedicarse al tema de la planificación de los recursos de agua. Doctor,
Apuro me decía, tú deberías enamorarte del acueducto de Caracas. Ah, mira, pues, pero te señaló el camino. Bueno, pero mira, años después lo que pasó allí. que ese destino yo no lo veía, porque resulta que era mucho más poético. Los ríos, las presas, los aprovechamientos, la naturaleza. Entonces, para mí la ciudad era como distinto a eso. Pero mira, lo que ocurrió en el tiempo fue que trabajé durante tiempo muy importante en planificación de recursos hidráulicos con todos estos maestros que teníamos. ¿Eso era el MOP o ya existía? Entré en el MOP y posteriormente entramos recién iniciado el MAR. En el año 74. Exacto, pero entonces nos tocó el Inventario Nacional Hidroeléctrico, el plan de desarrollo de la faja del Orinoco, que era un plan con las compañías petroleras, y los aprovechamientos hidroeléctricos del río Orinoco. Pues yo era un muchacho muy joven, pero ese era un lugar donde yo aprendí mucho. El tema fue que estando allí y sintiéndome muy bien, hubo el primer conflicto que yo viví con el acueducto de Caracas. Simplemente hubo un conflicto en el acueducto de Caracas. El acueducto de Caracas empezó a ser un problema importante para el gobierno de esa época. ¿Cuál era el gobierno de Luis Herrera. Estamos en el año 83. Sí. Y en el mes de junio del 83, un nuevo presidente de Linos, que es el doctor Germán Oscategui Briceño, me dice, usted tiene que venir aquí. Y yo le dije, yo no sé de ese trabajo. Y él, sin embargo, termina resolviendo el tema con mi jefe superior, que era Guillermo Colmenares, y yo dejo el ministerio y empiezo a trabajar en el Linos en el año 83. En aquel momento, el acueducto era un sistema bastante complicado, con problemas laborales grandes, tenía 10.000 obreros. En aquella época había sido antes de mí director del acueducto un general de brigada, de las primeras veces que había ocurrido, y yo en ese momento contaba recién los 28 años y estaba profundamente asustado, pero... Y te nombran director del acueducto de Caracas. A mí, director general del acueducto de Caracas, en el final de un proceso electoral en donde las tensiones eran muy importantes. Pero mira, aprendimos a preguntar lo que no sabíamos, aprendimos a trabajar con cariño lo que estábamos haciendo y aprendimos a querer lo que Pedro Pablo siempre quiso. Es mucho más útil darle agua a las personas, porque el mandato cristiano de hacer el bien, cuando tú manejas un servicio público y lo haces bien, es el éxito mayor que tú puedes conseguir, la mayor eficacia apostólica, decía Pedro Pablo, que tú logras el día que tú la bienaventuranza de darle de beber al sediento la logras, pero no en una casa ni en dos, sino en millones de familias. Eso era un poco lo que... Claro, esa pasantía fue relativamente corta, porque hubo un cambio de gobierno, y al cambiar un gobierno en esa época, pues ese era un cargo de extrema confianza. Claro. Y yo dejé ese trabajo, pero quedó pendiente, oye, a lo mejor algún día, y efectivamente el destino hizo que 10 años después volvía a manejar el agua. A manejar el agua. Así Ahora, es. cuéntanos, en el año 83, Ajá. el acueducto de Caracas, ¿cuáles eran los problemas centrales que había? Primero, ¿cuándo se habían construido? ¿Esas tuberías tenían cuántos años? Ya para ese momento había construido el TUI 1, que se construyó en los años 50, Sí. que entregaba 4.000 litros a la ciudad. Se había construido el TUI 2 en el sesquicentenario en el cuatricentenario de Caracas, que era el año 67. Lagartijo estaba construido. Y la Mariposa. La Mariposa. Estaba el TUI 1, el TUI 2, y en el año a nosotros nos tocó poner en servicio la primera línea del TUI 3 en el año 83. Y a nosotros nos tocó las primeras conexiones de los grandes matrices del TUI 3 y traer agua desde Camatagua
ya directamente al acueducto. Eso nos tocó allí. ¿Cuándo se hizo la represa de Camatagua? La de Camatagua es anterior, es de los años 70, pero fue construida originalmente para riego. Lo que pasa es que efectivamente en el análisis hidráulico que se hizo, dice, bueno, mire, es un embalse suficientemente grande que si Caracas no cuenta con una fuente de ese tamaño, va a tener dificultad. Y efectivamente en los años 80 se construyó la conexión que permitió que Camatagua, que sigue siendo aún hoy la mayor fuente de suministro a la ciudad de Caracas. Y Camatagua está, esa represa está bien servida por ríos. Está servida por el río Guárico, fundamentalmente. Un embalse inmenso, tiene aproximadamente 3 años de suministro por la ciudad de Caracas. Y bueno, la otra cosa que aprendí, yo que era un ingeniero civil, que no sabía nada de electricidad ni de mecánica, aprendí que el agua no llegaba a Caracas a menos que tuviéramos bombas y motores de enorme tamaño. Fuerza eléctrica que la subiera. Sí, pero además era muy impresionante el tamaño porque las bombas son más grandes que una persona. Claro. Entonces, alta tensión, y entonces comencé a entender que aquello que yo alguna vez quise ser ingeniero mecánico, como es Efraín Carrera, que estuvo contigo, yo entendí que un ingeniero hidráulico que trabajara en acueductos tenía que saber de electricidad y tenía que saber de mecánica. Y eso poco a poco lo fui aprendiendo. Se fue aprendiendo otro camino especialmente maravilloso porque las máquinas sirven para darle agua a las personas. Claro. Entonces, hay una cosa que yo digo con frecuencia. Qué suerte tenemos las personas cuya vocación, cuyo trabajo nos llevó al servicio público y lo pudimos hacer bien. Claro. Porque eso que yo decía al principio de la vocación cristiana, de las bienaventuranzas, hagan el bien sin mirar a quién. El día que tú en servicio público lo haces bien, Rafael, tú le cambias las vidas a las personas. Es así, ¿okay? Es así. Yo pensé que era solamente con el agua, pero después como a mí me botaron de Hidrocapital, yo tuve que cambiar de oficio y tuve que aprender telecomunicaciones. Entonces, en telecomunicaciones, porque tenemos que seguir trabajando, entonces me tocó aprender. En telecomunicaciones aprendí que otra forma de iluminar la vida de las personas es con las comunicaciones. Mira, hay un episodio maravilloso que es cuando alumbramos con comunicaciones celulares de Movilnet los pueblos del sur del Amazonas. Imagínate. Nosotros en 8 meses construimos 10 grandes estaciones conectando San Carlos de Río Negro, San Juan de Manapiare, La Esmeralda, Maroa, es decir, unas poblaciones que estaban en la edad de la piedra y que se comunicaron un buen día. Y a pesar de que eso lo hicimos al final de nuestra gestión y estamos entregando Movilnet, porque Movilnet lo compró el gobierno, entonces nosotros decidimos que sí íbamos a ver a 2 sitios. Fui a San Carlos de Río Negro y fui a San Juan de Manapiare. Y todavía hoy la belleza de iluminarle la vida a las personas con comunicaciones me asombra, ¿no? Claro. Y eso que pasó hace muchos años, eso fue en el año 2007, ¿eh? Con la tecnología actual, tú podrías tener comunicaciones en cualquier poblado indígena de 200 personas, sí. Comunicaciones de altísima calidad. Y yo añoro mucho que volvamos a tener otro chance de arreglar las cosas, porque, claro. Porque la vida de las personas en gran parte que los servicios públicos les funcionen. ¿Ves? Eso es fundamental. Eso es fundamental en la vida. Volvamos, José María, al año 84. Exacto. Cuando está comenzando el gobierno de Lucinchi. De Lucinchi, así es. Ya tú no estás en el INO. No ¿Qué haces entonces? Yo me dedico al principio a la consultoría privada y me dedico a hacer proyectos de ingeniería hidráulica, pero aparece un accidente totalmente imprevisto, que es que la cooperación técnica alemana, que es la GTZ en la época, está buscando un consultor local para contratarlo. Y yo no sé por qué ellos les pareció que yo podía hacer. Yo pensaba al principio que era muy difícil entenderse con los alemanes, pero los alemanes tenían una virtud, que mi jefe estaba en Frankfurt. Entonces yo estuve en una época
trabajando en un proyecto del Ministerio del Ambiente, que era el reforzamiento de la red hidrometeorológica, la red de medición de los ríos. Y ahí estuve por un buen tiempo. Cuando digo un buen tiempo, que prácticamente cuando paso todo ese tiempo como experto alemán. Okay. Claro, un experto local que además abría muchas puertas y que tenía distintas facetas y tal. Y entonces hay un episodio que pocos conocen, que es que ellos me invitaron a irme en una misión a la India. Y en aquel momento acaba de ocurrir un golpe, el año 92. Si pasé desde el 85, 86 hasta el 92 trabajando como cooperante alemán en varias misiones, porque eran apoyo al gobierno venezolano. Y entonces los alemanes me propusieron que porque yo no seguía con ellos como un experto, pero ahora para trabajar en un trabajo en la India. ¿Y te fuiste a la India? No me fui en la India porque Dios tiene otros planes, Rafael. Sí, bueno, pero esos planes nos los vas a contar cuando regresemos. ¿Por qué no te fuiste a la India, José María? Ya veremos. Está muy bien. Ya regresamos. Estamos conversando con José María de Viana. Ya volvemos. Volvemos a Los del Podio, tercera temporada, nuestro programa Venezolanos. Estamos conversando con José María de Viana. No te fuiste a la India, estamos en el año 92. ¿Qué ocurrió con tu vida? Lo que sucede es que el presidente Pérez, después del golpe de Estado, y alguna gente no recuerda aquello, inició todo un proceso de reflexión sobre las causas que motivaron ese asunto. Lo recuerdo. Y hubo una reforma del Tribunal Supremo, que en aquel momento creo que se llamaba la Corte Suprema de Justicia. Hubo un proceso, en varias áreas, hubo un proceso sincero de reparación, pues, de resolver problemas. En el tema del agua, Pérez se convenció que el agua era un motivo de agitación política importante en Caracas, especialmente. Y él había nombrado a 3 personas notables que tú conoces, que conociste, porque estaba Alberto Quiroz Corradi, estaba Andrés Sucre y estaba Efraín Carrera, y ellos 3 eran la comisión presidencial, y quiero destacar que los 3 no eran de sus cercanos amigos, sino no, que para nada, eran calificaciones técnicas. Y entonces le dijeron, ¿cómo hacemos para arreglar este problema? Ellos dijeron, mire, presidente, hay que empezar por Caracas. Si nosotros podemos resolver el problema de Caracas, el himno nacional dice, sigan el ejemplo que Caracas dio. Muy bien. Y entonces, señores, dijeron, miren, vamos a hacer un grupo profesional en Hidrocapital. Eso tenía de obstáculo que yo estaba haciendo maletas para ir a la India, y además mi esposa me había dicho que ese era el camino correcto, porque era la forma en que mis hijos mayores iban a estudiar en otro país, iban a conocer un idioma, iban a conocer otras cosas. Bueno, lo que pasa es que en una reunión de esas 3 personas conmigo, me convencieron de que la patria era más importante que la India. Bueno, es verdad. Claro, es verdad, pero mi esposa no tenía la misma opinión. Muy especialmente, si quiero decir una evidencia que ya Efraín no se moleste, yo le pedí a ellos que me dieran una semana para resolver mi problema doméstico. Claro. Y bueno, los políticos no te dan plazo. Para el presidente Pérez era importante anunciar la buena nueva. Claro. Y esa misma noche lo anunció. Lo malo es que nosotros escuchábamos las noticias en aquella época por una radio, que era Radio Rumbo, lo que quiere decir que un día a las 7 de la mañana, desayunando, mi esposa se enteró de que yo era el nuevo presidente de Hidrocapital a través de Radio Rumbo, y eso me generó un verdadero problema. Pero qué buena historia esa. Esa es una historia muy buena. Fue muy duro porque efectivamente causó mucha molestia en la casa. Claro. En aquel momento te quiero decir que era una decisión arriesgada, por Rafael, supuesto, porque arriesgadísima. Era arriesgada porque además el presidente estaba en una condición política precaria, estaban buscando la manera de destituirlo. Claro.
yo acepté ser presidente de Tiro Capital en el mes de septiembre, había otro golpe en proceso en el mes de noviembre. Lo destituyeron en mayo del 93. ¿Qué pasó exacto. contigo, con el gobierno de Velázquez? No, lo que pasó fue que aquello que fue un acuerdo político tácito, Sí. que Pérez lo compartió en su momento con el resto de los partidos, terminó siendo una decisión también del resto del mundo político. Es decir, el resto del mundo político durante el gobierno del presidente Velázquez y durante el gobierno del presidente Caldera, hubo un respeto absoluto a aquella estructura que habíamos formado. Bueno, vamos a entender que además tanto Efraín como Alberto como Andrés Sucre, ellos continuaron como guías, porque Como hay tutores tuyos. Ahí. Bueno, es que lo que pasa, mano, que éramos muy jóvenes, ¿me entiendes? Claro. Sí, nosotros teníamos 38 años, ¿me entiendes? Claro. Entonces tú estás manejando una cosa, aquel problemón político, y posteriormente el doctor González Lander, que también se incorporó al equipo, era miembro de mi junta directiva. Entonces teníamos un grupo que nos ayudaba. Pero durante 7 años, los distintos, no solamente los gobiernos, sino que en el Parlamento había una tremenda disposición a apoyarnos y a ayudarnos. Es decir, para resolver un problema que era gravísimo. era grave. Claro, nosotros teníamos el olfato para hacer las victorias tempranas, eso tenemos que decirlo. Es decir, si alguien que no conoce ese asunto, lo habíamos conocido antes, 10 años antes, lo habíamos meditado, habíamos trabajado. De hecho, en algún momento la Electricidad de Caracas nos pagó una investigación para que revisáramos el estado del acueducto. Nosotros teníamos más claro qué se podía hacer, y qué se podía hacer era ser honrados con la gente, darle la cara. Yo recuerdo que el primer trabajo que me tocó, que yo no sabía que me iba a tocar, era disolver manifestaciones. Y en disolver las manifestaciones era un problema de que tú te comprometieras a atender a la gente. Y que estaban reclamando por el agua. Que estaban reclamando por el agua, que era totalmente justo. Claro. Yo le dediqué tanta pasión a eso que al final teníamos todo un método y llegamos a tener muchísima credibilidad. Es decir, que la gente efectivamente decía, esos muchachos firman un papel y lo cumplen. Y hasta que no se cumple, vienen todas las semanas que revisan. Entonces, claro, eso fue una tremenda escuela. Al principio... Tú estuviste 7 años allí. 7 años. Del 92 al 99. Al 99. Creo recordar que te tocó construir una represa importante. Sí, porque estaba en proceso la construcción del embalse de Taguasa. Exacto. El embalse de Taguasa era importante en las piezas nuestras. Nosotros además le pedimos al presidente que nos permitiera cambiar el diseño original para conectarlo directamente al acueducto con anticipación. Es decir, en este caso era el presidente Caldera. Presidente Caldera. Sí. Presidente Caldera, yo no lo conocía directamente y además tuvimos un impasse porque a los primeros días del gobierno ocurrió que sin hacerlo voluntario nosotros ordenamos el corte de la casona, porque la casona estaba entre las instituciones y que no pagaban. Que no nos pagaban. Entonces, claro. Pero José María, dejaste sin agua al presidente Caldera. Caldera. No llegamos a cortarlo, pero él me dijo que yo había cometido un error importante y que debíamos buscar a quién sancionáramos. Entonces, al final, bueno, fue una conversación que yo todavía la recuerdo con mucho cariño, pero con mucha tensión. Claro. Porque él me dijo, bueno, ¿y a quién vamos a sancionar? Yo le digo, si usted me pregunta, porque él me dijo, ¿por qué no sancionamos al que firmó? Yo le dije, presidente, esa orden de advertencia la firmó yo porque eso es digital. ¿Cómo que digital? Bueno, eso lo firma en la computadora. ¿Y a quién tú crees que entonces hay que sancionar? Bueno, el administrador de la casona, porque la casona tiene 20 años que no paga, no la administración suya que acaban de llegar. Pero lo que sí pasó es que el señor, nosotros le hicimos 2 avisos y no nos hizo caso. Y yo creo que es muy bueno, presidente, que usted dé el ejemplo. Y eso que hoy parece que es una ofensa, va a terminar siendo la virtud que en su gobierno, pague el agua. Y en las obligaciones, el presidente no busca privilegios. Bueno, lo cierto fue que desarrollamos una amistad muy cercana. Qué bueno. Muy cercana, especialmente al final del gobierno, cuando estamos trabajando, construyendo Taguasa, el presidente me pidió que lo visitáramos los 2 solos.
te puedes imaginar que el ministro era muy celoso de la relación que yo tenía con el presidente, porque realmente yo iba muy poco a Miraflores, pero el presidente sentía que el agua había dejado de ser un problema. Sí. Y bueno, y un presidente que había gobernado anteriormente, el problema del agua siempre fue era un problema importante. Yo cuento mucho que Gabriel García Márquez escribe que no había agua en Caracas. Que no había agua en Caracas en los años 60. 58, 57. Sí. Entonces el presidente tenía eso, y entonces en la medida en que él iba viendo que el problema se resolvía y que la gente le comentaba que nosotros no trabajamos, eso era una pasión por servirle a la gente. Entonces no había sábado y domingo, no sé qué, porque además las victorias en el servicio público se reflejan en aplausos, en reconocimiento. Entonces eso es algo muy... Bueno, lo cierto fue que el presidente, cuando estábamos haciendo Taguasa, me pidió que me comprometiera que lo íbamos a poner en servicio antes que él terminara su gestión. Y así fue. Así fue, pero como él tenía más experiencia que yo, me dijo, yo no quiero dejar eso al olvido, yo quiero que vayamos a revisarlo juntos. Pues yo le digo, bueno, yo le digo al ministro para que venga. Yo no quiero que el ministro venga. Y yo le digo, bueno, y no me va a meter a mí en ese problema. Entonces me dijo, tú vas a comentar eso. Yo no le voy a comentar con nadie, presidente. Bueno, nadie se va a enterar porque vamos a ir los dos. Y claro, lo que quiero hacer es testimonio de ese señor en los años finales de su gobierno, es la soledad del poder, era un poco. Entonces él veía... Estaba finalizando el gobierno. Estaba finalizando el gobierno. En el año 93. En el año 98. En el año 98. Sí. Y... Oye, de verdad que de los días más felices que yo vi al presidente fue el día que puso a funcionar el embalse Taguasa, que además se llamaba, porque ahora le han cambiado los nombres a todo, se llamaba Pero Pablo Aspura Quiroga, que era en homenaje y en permanente vida. Claro. Y bueno, y eso, qué bueno que lo hicimos, porque ha ayudado a que la crisis nuestra no sea tan grande. Ese es el segundo embalse del acueducto de Caracas después de Camatagua. Camatagua y Taguasa. Bueno, viene el año 99, cambia el gobierno, tú sales de Hidrocapital y te vas ¿para dónde? Pero no salimos tan rápido porque... ¿Te quedaste un tiempo? Un mes. Pero te quiero decir que nos dieron la ocasión. El presidente Chávez anunció que iba a hacer el programa Bolívar 2000. Sí. Entonces mis compañeros decían, bueno, hacen las maletas. Nosotros no hacemos las maletas hasta que nos voten, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer el Bolívar 2000 que haríamos nosotros. Okay. Ese es otro capítulo que poca gente conoce. Y entonces nosotros empezamos a diseñar, pero ¿por qué nadie nos ha llamado? No, es que yo no necesito que nadie me llame. Yo voy a hacer el plan para que no sé qué. Y había un ministro del presidente que era muy cercano a nosotros, que era Julio Montes, que mantuvo la amistad con nosotros todo el tiempo, a pesar de las diferencias. Y que un día vino a mi oficina y dijo, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? No, estamos preparando el Bolívar 2000. Pero ustedes no lo han llamado. No ha llamado nadie, Julio. Y entonces cuando nosotros le contamos, dice, bueno, pero es que esto que tú estás presentando, eso es lo que hay que hacer. Nadie ha hecho ese nivel de elaboración. Lo cuento solamente porque eso llevó a que el ministro de la Defensa en aquel momento, que era el general Raúl, que era buen amigo porque habíamos estado en el 23 de enero. Le dijo, bueno, ustedes tienen que estar con nosotros cuando arranquemos el programa. Entonces, efectivamente, nosotros trabajamos 2 semanas con el Bolívar 2000 apoyando escuelas y hospitales. Y yo creo que eso fue lo que aceleró la salida, porque efectivamente eso generó una cercanía con ingeniería militar especialmente, que eran oficiales amigos. Y un buen día apareció la ministra, que en aquel momento era Atala Uriana, y me dijo que tenía que irme en las próximas 2 horas. Y solo una lección ahí, sean livianos de equipaje. Cuando estén en un sitio de esos, sepan que es transitorio y que un día les va a tocar irse después de 7 años en 2 horas. Bueno, José María, vamos a un corte. Estamos conversando con José María de Viana y vamos a un corte y volvemos de inmediato para la última parte del programa.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Los del Podio, tercera temporada, una conversación gratísima e iluminadora con José María de Viana. José María, hiciste las maletas, te fuiste y de pronto te encontramos en Movilnet a partir del año 2004. Volviste al servicio público desde la empresa privada. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? El día que a mí me despidieron de Hidrocapital, de las pocas personas que me llamó el doctor Francisco Aguerrevere, que era presidente el Curro Aguerrevere, a quien yo quería mucho, pero no teníamos una relación cercana, pues no. Él era compañero de mis profesores, pues era compañero. Entonces él me llamó y me dijo, lamento mucho la forma como estás saliendo y quisiera ofrecerte trabajar con nosotros. Bueno, estuve trabajando 2 meses con la Electricidad Caracas. Y yo le dije rápidamente, mire, este no es el sitio mío porque la Electricidad Caracas está funcionando muy bien. Aquí no hay nada que arreglar. Y yo creo que aquí yo tardaría mucho tiempo en arreglarlo. Entonces, bueno, de hecho, te quería comentar que ellos tenían una operación en Barranquilla, en Colombia, y le dije, mire, como esa operación está muy mal, a mí me gustaría que usted me permitiera trabajar allá, pero tú no sabes lo que es Colombia y lo que es Barranquilla. Yo sí sé, doctora Aguerrevere, si usted tiene, bueno, me dice, yo lo tomaré en cuenta. Pues efectivamente iba a ocurrir, pero ocurre después la toma de control por parte de AEG y entonces eso se quedó. Y en el intermedio el doctor Rosen un día me invita a estar en su oficina en una reunión que, como él mismo dijo, no podía tomarse como una oferta de trabajo, y me dijo que podía ser interesante para la CanTV que yo trabajara allá. Lo que pasa es que como ese oficio yo no lo conocía, tenía que entrar aprendiendo los cursos básicos del SET. Y entonces efectivamente me mandó a la escuelita con un lápiz y un bloc a aprender. Y yo primero entré en telefonía pública. Es decir, de todas las unidades de negocio de CanTV de la época, telefonía pública era el negocio más chiquito. Okay. Ahí trabajé, pero efectivamente 2 años después, a pesar de que yo era ingeniero civil y en ese mundo de ingeniero electricista y de telecomunicaciones era un bicho raro, terminó siendo la unidad de telefonía pública era la que más había crecido en el tiempo que yo la había dirigido, y entonces tenía credenciales para entrar en Movilnet. Muy bien. Entonces entré en Movilnet en el año 2002, después en el año 2003 me nombraron presidente y comenzó una aventura maravillosa que es el mundo del crecimiento de las comunicaciones móviles. Vamos a entender que en ese momento, hasta el año 2002-2003, solo el 30% de las personas tenían celulares. Por varias razones tecnológicas. Hoy en día el porcentaje debe estar en ¿cuánto? Puede ser cerca del 100, ¿sabes? Es más, acabamos de tener una investigación que hizo la Católica en La Vega, y en las personas adultas suelen tener más de 1. Es decir, que la media es como de 1,2. Imagínate tú. Es de los elementos más preciados de comunicación con el mundo. Claro. Y eso se ha terminado reforzando con la penetración de Internet. Una vez que tú tienes Internet por fibra en tus casas y la penetración en las zonas humildes está siendo muy importante, tú tienes un mundo de diversión y de entretenimiento. Se amplía de una manera totalmente. Entonces a mí me tocó una suerte, ¿ves? Porque hay cosas que ocurren en mi vida que fueron
eventos a lo mejor planificados por la providencia. Claro. Que es que a mí me toca estar en Movilnet en el momento en que la penetración pasa del 30% al 99%. Caramba. Entonces, claro, yo estaba manejando un negocio que generaba $300 millones cuando yo llegué, y al final de mi gestión, en el año 2007, generaba 2.000. Imagínate. Eso en el mundo es una cosa sorprendente. Muy grande. Claro, yo por eso he hecho un cuento completo, para que sepan que no es el arte mío, claro, sino que es el momento que nos tocó vivir, que lo supimos aprovechar, sí. Eso sí. Nosotros supimos aprovecharlo en el sentido que Movilnet era la segunda empresa. Uh-huh. Y nosotros desarrollamos un plan de mejoramiento de la cobertura. La primera era Telcel, ¿no? La primera era Telcel, claro, dirigida... Que era de Osvaldo Cisneros. Al principio era por Osvaldo Cisneros, en ese momento Osvaldo estaba afuera, pero estaba el South al frente, claro, de esto, y había una diferencia ahí importante. Uh-huh. Nosotros nos enseñaron que en el momento en que creció la cobertura, nos dedicamos también a invertir mucho en nuevos sitios. Entonces llegamos a ser una empresa que estaba en todas partes. Bueno, trabajamos bien. Eso yo pensaba que iba a trabajar en Movilnet hasta la ancianidad, pero el mundo cambia. Y en el mes de diciembre del año 2006, el presidente de la República anuncia que él va a adquirir CanTV y Movilnet. Y hasta allí llegó ¿y ese tú para trabajo. dónde te fuiste? Yo me fui para Digitel porque el señor Cisneros había comprado Digitel. Y entonces, yo no lo conocía personalmente, yo lo quería mucho, habíamos sido competidores en algún momento. Muy estimado, un hombre muy querido, con muchos valores y llegamos a ser un equipo formidable también. Ahí también estuve cerca de 8 años con él en el desarrollo de Digitel. Sí, hasta el 2014. Hasta el 2014-2015, que es cuando yo dejé Digitel. Sí. Y entraste en una etapa en la que te acercaste mucho a la educación, porque estuviste en la Universidad Metropolitana, en el IESA, creo que estuviste en la Católica, sí, en un programa muy activo de promoción de la educación. Sí. Wow, creo que sí. Wow. Sí. Lo que pasa es que siempre fuimos profesores, es decir, claro, en la tradición de Bolinaga, en la tradición de Guido, sí, no teníamos derecho de ser ingenieros sin ser profesores. Entonces yo he sido profesor durante muchos años de la Universidad Católica. ¿Qué materia has dado, José María? Yo di estadística muchos años en ciencias sociales, porque la historia corta es que en ingeniería me veían como una persona de izquierda. Entonces en algún momento las autoridades de la facultad veían que era problemático yo fuera profesor. Claro. Entonces realmente yo entro en la Escuela de Ciencias Sociales, cuando está Marisa Izaguirre como directora. Y ahí eras bien visto. Ahí, claro, porque además yo había sido preparador de esos cursos. Entonces, muchas personas del área de relación industrial y sociología, pero es que además como comencé muy muchacho, son personas que tienen mi edad o mayor. Entonces me dicen profesor, y yo digo, mire, lo que pasa es que éramos unos niños, para que nos entiendan. Entonces di estadística muchos años y después me dediqué a dar fundamentalmente mecánica de los fluidos 2, que es, en términos cristianos, es transporte de agua por tubería. Yo eso que lo aprendí a hacer, lo expliqué mucho. Sí. Y ahí sí pasé prácticamente hasta el año 2015, 2016, que luego pasaste 40 años dando clases. Pero seguimos dando clases, seguimos cada vez que nos invitan. Estuve en la Metro en una cosa interesante. Sí, lo recuerdo. Hicimos la vicepresidencia de desarrollo para atraer donantes y hacer inversiones importantes. Y posteriormente me tuve que ir porque las posiciones de autoridad son transitorias y entonces en algún momento tuve que hacer las maletas y me fui para el IESA. Sí. Y bueno, estuve en el IESA, estuvimos en un programa interesante que se llama el programa de gerencia industria que tratamos de formar en el entendido que va a haber en algún momento una nueva generación de gerentes que tenemos que manejar los servicios públicos. Entonces hicimos agua, electricidad, petróleo, petroquímica, hasta salud. Y
Y bueno, ese programa se terminó. En estos tiempos estamos viendo qué más hacemos. Pero efectivamente en Pero lo que Dios tú dices, siempre te ha puesto, unas puertas se van a abrir para que puedas seguir sirviendo, de eso estoy seguro. Porque esa ha sido tu vocación. Y claro, y tienes que hacer tú el proceso. Por Porque supuesto, hay que tocar cada las uno puertas. de esos desafíos significa volver a aprender. Cuando a mí me preguntan por qué usted fue profesor tantos años, porque me gusta aprender. Es decir, yo aprendí de mis alumnos cuando tengo que estar. Entonces, efectivamente, lo importante es que el día que tú abandones el desafío de hacerlo mejor, comienzas a envejecer. Así Entonces, es. el gran secreto de la juventud es esto que estamos haciendo. Sin duda. Nos quedan minutos, pero cuéntanos, José María, de tus hijos. Sí. Tienes 4 hijos. Sí. Mira, pues nada, yo tengo 2 matrimonios. Los hijos mayores míos, el mayor está en Sao Paulo. Ajá. Tengo otro hijo que es matemático del Georgia Tech. Muy bien. Y tengo los 2 niños menores que están conmigo en este momento. Tengo a José Gabriel, que tú lo conociste. Lo conozco. Que tiene 19 años, está en la Metropolitana, y María José, que todavía tiene 15 años, está en el Colegio San Ignacio. ¿Y qué va a estudiar María José? Ingeniería. No, mira, ella es más artística como era su tío, y yo creo que ella va a ser del mundo de la arquitectura. Qué bien, qué bien. De la arquitectura, que yo aprendí a respetar mucho a los arquitectos, porque ellos son yo también. La parte artística de los ingenieros, si uno no tiene un arquitecto al lado, ¿no? Y bueno, estoy tratando ahí con todo lo que sé de Carlos Raúl Villanueva y otros arquitectos como él, que han sido aquí, que ella efectivamente se enamore del arte. La mejor expresión de arte es cuando el arte lo utilizan las personas, ¿no? Es así. Sí. Sí. Oye, muchísimas gracias por esta entrevista, placer. José María, gratísima. Yo creo que es un ejemplo para muchísimos jóvenes que nos están oyendo de cómo se puede desarrollar una vida para el servicio público. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y nosotros despedimos nuestro programa conmovidos con esta entrevista, realmente. Muchas gracias al ingeniero de Viana y un recuerdo a tu hermano, que fue un gran amigo mío, Miquel de Viana. Bueno, nos despedimos a nuestro próximo encuentro.